Precisamente Jeremías 33 es una frase espectacular la que le da Yahweh. Esas palabras son de un contexto muy fuerte. Clama a mí y yo te responderé. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales somos sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando uno está en una conversación con Yahweh, lo que uno está esperando es la respuesta de Yahweh. Bueno, la teología y la metafísica acostumbraron al hombre a las ideas, en el caso de la metafísica, que la naturaleza responda. Y en el caso de la teología, ya se desvió totalmente hacia un aspecto que es esperar a que la ilusión, la imaginación responda, el mito responda, un fetiche, una cuestión de palo responda. Y para ninguno de los dos hay respuesta, porque pues el planeta Tierra, al cual le dicen la Madre Tierra, pues la Madre Tierra no tiene boca para hablar. Y en el caso de algunos pintan las reacciones de la Tierra como si la Tierra estuviese hablando. Esa es una forma metafórica de decirlo. Pero tal respuesta como tal no es válida. En cambio, Yahweh sí nos revela a nosotros, se manifiesta, nos habla. Yo soy testigo de eso y por eso cuando yo oí a ese profeta, pues digamos que me consolidé en esa meditación, en esa forma de acercarnos a Yahweh. Entonces cuando nosotros oramos, lo que tenemos que hacer es tener esa concepción de que Yahweh nos va a responder. Yahweh nos responde por visiones, por sueños y por profecía. Eso es la teología, la metafísica le enseñaron al hombre que eso era imposible, pero la verdad es que Yahweh sí habla y yo soy testigo de esas cosas y por eso es que predico eso. Entonces, digamos que la enseñanza como tal, la enseñanza básica que Yahweh habla, no es propia, pero mi experiencia desde mi niñez es que Yahweh sí habla. A mí me ha hablado desde muy corta edad, en visiones y en sueños. Y hasta el día de hoy Yahweh me guía por visiones y sueños. Y es enfático, es claro, contundente, sólido. Y las cosas que Él dice se cumplen, son así, no hay cambio. Yahweh es de una sola palabra. Yahweh no es cambiante. Él es quien es, ha sido y será. Bendito es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros oramos y clamamos, ciertamente Yahweh viene a nosotros y nos habla. Y precisamente ese es el Pentecostés, cuando reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu, los apóstoles, los 120 que estaban allí. No solamente los apóstoles, sino 120 que esperaban la promesa de Yahweh por medio del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. 2, 28, 2, sí, 2, 28. Y lo podemos ver en Hechos 2, desde el comienzo, cómo ellos reciben el Espíritu Santo. Y entonces metafóricamente el escritor allí usa la metáfora para decir que eran lenguas repartidas como de fuego. Pero es hablando que salía palabra, salía de la lengua, salía esa palabra llena de poder, del poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh. Y dice allí el profeta Joel, bien sea en Hechos 2, lo van a leer igual que la promesa por medio del Padre Celestial, por medio del profeta Joel, que dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, tendrán visiones, tendrán sueños. Eso es, esa es la unción del Espíritu. Algunos hemos tenido el privilegio de tener esas experiencias de nuestra infancia, aún sin estar llenos del Espíritu. Por la sola promesa, el Espíritu allí ha venido a revelarnos, a mostrarnos el camino. O seguramente ya fuimos ungidos del Espíritu y no lo sabíamos. Esa es una de las grandes incógnitas que tengo, como si es una pequeña porción que nos da el Eterno de su Espíritu para recibir estas
revelaciones. Lo importante es que todo aquel que cree recibe esa revelación, como que recibe una parte de esa unción para entender, para oír a Yahweh. Entonces dejen de creer a la teología, al mito, todas estas ideas engañosas que han hecho inclinar al hombre hacia las imágenes y hacia las esculturas, y crean que cuando Yahweh, ustedes se inclinan ante Yahweh o oran o hablan a Yahweh, Yahweh sí les va a responder. Eso ténganlo por seguro. Seguramente, vuelvo y repito, hay cantidad de ideas filosóficas. La metafísica tiene alrededor de 3000 años, con el zoroastrismo y bueno, otras filiales. Entonces, el budismo. Entonces, yo los invito a que cuando oren, crean que Yahweh les va a responder por una visión, por un sueño, o que alguien que tiene el don de la profecía les va a dar profecía, les va a hablar, les va a dar palabra de Yahweh y les va a dar respuesta. Sobre todo en estos tiempos en que hay muchas personas clamando por respuestas de Yahweh, por necesidades. Y cuando oren, sean sabios en el orar, pidan por los asuntos espirituales. No tiene ningún sentido orar por los materiales. ¿Y por qué por los espirituales? Salomón creo que fue de los más acertados, si no para mí el más acertado cuando pidió. Salomón no pidió oro, pidió fue sabiduría, porque con la sabiduría iba a alcanzar todo el oro necesario para manejar un pueblo, pero lo más importante era la sabiduría para saber cómo iba a manejar ese pueblo. Pidámosle a Yahweh entonces los asuntos espirituales, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, la esperanza, el creer, la bondad, la piedad. Pidamos tales cosas, que esas cosas nos hacen muy fuertes, nos hacen muy poderosos para lograr vencer todos los retos que tenemos. Entonces, oren y pidan a Yahweh. Yahweh va a revelar. Nuestro bendito Padre Celestial revela, se manifiesta y hace saber las cosas que han de venir y nos enseña el camino. Bien, eso es la meditación de hoy. Que el Eterno los guarde y los bendiga.